El amor de Dios, la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros hoy y siempre. Amén. Cuando nosotros festejamos o recordamos o rememoramos esa entrada de Jesús en Jerusalén y que la gente empieza a cortar ramos de los árboles para llenar el camino, y leemos el Evangelio que venía preparándose para esta llegada, vemos que ya empezó antes de que Jesús llegara a Jerusalén la trama de cómo las autoridades y los lugares religiosos de poder estaban preparando ya su final antes de que llegara. Había 2 o 3 propuestas que acompañaban a Jesús en ese tiempo. Una de las propuestas tenía que ver con una lucha armada para expulsar a los romanos, que no estaba junto con Jesús, pero subyacía en el lugar de Jerusalén, y había gente que pensaba así. Otros pensaban que era mejor acoplarse junto al Imperio Romano y estar ahí como súbditos amigos para sacar beneficio. Otros decían que por una cuestión religiosa no se sometían al poder romano y se sometían solamente al poder religioso de la época, el judío o israelense, por así decirlo, en el momento. El concepto que nosotros podemos pensar es, que la sociedad en aquel momento era tan compleja como hoy, pero mucho más difícil de leer la realidad de lo que nosotros tenemos hoy para leer, porque había mucho menos información. Los romanos tenían una forma de mantener el poder en todos los lugares que estaban, que ellos tenían el poderío militar, controlaban la cuestión económica de impuestos, pero la cultura de la gente, en la cultura de la gente no se metía, y en la religión tampoco. Entonces dejaban que la gente tuviera su vida como antes que ellos estuvieran, pero lo que ellos tenían bien claro es que los impuestos cobraban y mandaban hacia Roma. Eso lo tenían bien clarito y bien armado, bien encaminado. Entonces, cuando empieza a haber un murmullo en el pueblo, que parece que es un profeta, parece que algunos piensan que es un rey que va a venir a tomar pose del lugar, empieza a haber inquietudes, empieza a haber incomodidades del establishment, del statu quo que estaba en Jerusalén y que tenía el poder en sus manos, tanto los romanos como los de la sinagoga, los del templo, los sacerdotes que estaban ahí, que tenían que en esa simbiosis de poder entre los romanos y el poder religioso, tenían más o menos controlada la situación, pero venía uno que le quebraba. Lo que muchos pensaban y querían era que viniera armado con espadas, porque era mucho más fácil, porque si venían con espada y armado, los eliminaban todos y quedaba todo tranquilo, no había problema. Pero Jesús parece que era un buen humorista, porque el poder y todo pensaban que venía un gran rey para pelearlo, y él vino sentado en un burro, sin ninguna arma, sin nada, simplemente él sentado en un burro acompañado de la gente. Y la gente no elevaba armas al lado del camino, sino elevaba ramos de los árboles para saludarlo. Y era una perspectiva de no poder o de un sentido distinto de poder que se presentó allí, y no había forma de contrarrestar eso, era muy fuerte. En la lectura de la sociedad que tenemos hoy, las propuestas mesiánicas también existen. Nosotros
vemos que cada tanto aparecen algunos que dicen que es el dueño de la verdad y que tiene la respuesta exacta para todas las cosas que nos están pasando, todos los problemas que tenemos. Entran en el poder y a los 15 días vemos que nos engañó, que nos mintió. Yo digo, ¿cómo puede ser? Y ahí hay dos cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar. La forma en cómo la gente le creyó a Jesús y la forma como Jesús presentó el mensaje y se presentó ante la sociedad es totalmente distinta. Hay gente que creyó, como decía la gente del poder o del establishment que estaba ahí, creyeron que Jesús venía para pelearlo. Y hay gente que venía junto con Jesús que también tenía ese pensamiento, pero como no veían las armas, guardaron las suyas por las dudas. Tanto es así que después, en un momento cuando entregan a Jesús, uno de los discípulos, ¿qué hace con una espada? Le corta la oreja a un soldado. Quiere decir que ese discípulo estaba armado. No es que no sacó una espada de la nada. Tenían un sistema justo, pero no lo pusieron en práctica porque la propuesta de Jesús tenía que ver con la propuesta de Dios hacia nosotros. Y es distinta de lo que nosotros podemos entenderla. Tampoco podemos decir que Jesús pensaba que, porque no sabemos lo que Jesús pensaba. Lo que sabemos es que en ese confronto de poderes o de situaciones, la forma de presentarse de Jesús fue totalmente de paz y no de confronto, pero enmarcando las diferencias. Había sido un tiempito antes que Jesús, o un tiempo después, nadie sabe la cronología, que Jesús entró y vio los cambistas en el templo y le pateó todas las mesas, porque decía, no, eso no es un lugar para comerciar. ¿Qué diría hoy de aquellas iglesias que comercian la bendición de la fe? Que vos tenés que poner tanta plata para que Dios te dé la bendición que tiene que recibirla. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que empezar a aprender que la bendición de Dios tiene que ver con el don que Dios derrama sobre nosotros en el bautismo y que no tiene precio ni valor. Tiene un sentido de compartirla a nivel comunitario. Y allí a veces es donde nosotros que tenemos vamos a hablar ahora, esa riqueza de saber que esa fe, esa perspectiva comunitaria no vale plata y no es contabilizable con monedas, que Dios está para nosotros siempre, independientemente de la situación que nosotros estamos. Ese gran valor nosotros lo hemos perdido y nos hemos retraído. Y hoy quiero traer para nosotros acá un acto que tampoco es costumbre, tampoco es un sentido de una tradición, pero quiero enmarcar que en el agua que nosotros recibimos en el bautismo, hoy puse acá junto en la pila bautismal, puse unos ramitos que quiero que cada uno moje un ramito, cada uno vayan y si falta agarremos más, ¿sí? Cada uno moja un ramito. Y vamos ahora uno hacia el otro, decir todos juntos mientras estamos, que podemos hacer así: que Dios te bendiga en el nombre de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Uno al otro. Uno al otro. Bueno, o sea, sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sintieron ustedes con eso? ¿Ah? Acercamiento. Una bendición o acercamiento. Bueno, Pero es una alegría también. una alegría sentir el agua esparcirse sobre nosotros, por más que cuesta. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de gestos. Somos muy secos, muy duros, muy estructurados. ¿Qué tiene que ver el olivo del Domingo de Ramos o la palma con el bautismo? Tiene que ver con que mucha gente seguía a Jesús y pedía para ser bautizada, pedía para ser purificada junto con esa marcha que estaba ahí con Jesús y otro lugar también. Y nosotros nos olvidamos muchas veces que tenemos esa bendición del bautismo y que el deber nuestro es compartirla, no es quedar con nosotros. Y nos cuesta, bueno, nos da un poco de vergüenza hacerlo a todos, pero la sensación de quien recibe y de quien da es muy buena y muy linda. Hace bien hacerlo, hace bien. Agarremos los ramos que tenemos hoy acá, vayamos a nuestras casas, pongamos un poco de agua y bendigamos a las personas que están en nuestra casa y también a nuestra casa como un todo. ¿Sí? Bendigamos, bendigo esta casa en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendigo a vos, en nombre de la persona que está ahí, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esparciendo agua con el ramito encima. ¿Sí? Hagamos eso, porque eso es lo que somos llamados a hacer, compartir la bendición que Dios derrama sobre nosotros. Si nosotros no podemos hacer eso, no tiene sentido que nos juntemos. No digo que lo hagan todos los domingos, pero domingo que viene, domingo de Pascua, invitemos a que esa persona que recibió la bendición venga a acompañarnos acá con nosotros. El vecino, la vecina o quien sea, hagamos ese ejercicio de compartir la bendición y compartir también los dones que Dios derrama sobre nosotros. Ojalá que podamos hacerlo, que podamos sacar la vergüenza un poco de encima y que podamos hacerlo como yo siempre digo, que la iglesia debemos ser sin vergüenza. No debemos tener vergüenza en la iglesia y de compartir la bendición de Dios, menos todavía. Debemos hacerlo con más alegría y con más bendición, que es eso que Dios nos pide. Que nuestro Señor Jesucristo haga con que ese Domingo de Ramos sea un domingo que nos cambie el sentido de compartir la bendición y compartir los dones que Él derrama sobre nosotros. Amén.